Un favor, Susi, si te paso un video, ¿tú crees que lo puedas pasar desde tus controles? Sí. Sí, ya. Lo que pasa es que le pedí a Luciana González que mandara un videito, para te lo voy a mandar a ti. Te lo estoy mandando por WhatsApp, ¿está bien? Ya. Porque lo tengo en la computadora, pero me acabo de percatar que si levanto el audio de la computadora para pasarlo, se me va a filtrar con el otro audio, entonces no lo voy a poder hacer yo. Entonces, si lo puedes mandar a quien maneja la plataforma para que lo puedan compartir, exactamente, y para que escuchar las palabras de Luciana González, que le pedí que estuviera en la sesión un ratito, pero como está full de trabajo no puede, así que grabó un videíto y quiero que lo pasemos a los maestros. Ya, sí, no hay problema, ahora lo descargo y lo tengo listo. Perfecto, genial. Ya está. Gracias, Susi, eres el máximo. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Los vamos admitiendo? Todavía no, ustedes dirán. Pero ellos también vayan preparándose. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Por favor apaguen sus audios, buenas tardes, para no filtrar nuestros sonidos. Buenas tardes con todos y con todas, maestros y maestras, bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro curso. Vayan preparando sus exposiciones, por favor. Veo en el correo que tengo varios que han ya enviado sus archivos. Algunos han trabajado. Hola Ángela, buenas tardes, ¿qué tal? Vayan preparando y vayan levantando las manitos también, ¿ya? Le vayan levantando las manitos para tener el orden de las participaciones, para que vayan exponiendo en ese orden, porque seguro que la sesión nos va a quedar cortísima, porque veo que son varios los que han enviado al correo sus estrategias, así que sería bueno compartirlas con todos, así que aprovechemos el tiempo. Vayan levantando sus manitos para tener el orden de las participaciones. 5 en punto vamos a empezar para no perder tiempo. Así que vamos preparando nuestro material. Se puede compartir pantalla porque está habilitado, ¿sí? Está habilitado el chat, está habilitado el compartir pantalla, así que no tienen más que activar sus micrófonos. Ahí está. Sigo admitiendo. Vamos llegando. Faltan 3 minutos para las 5 de la tarde. Ya estamos. Maestra, buenas tardes. Hola Roxana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vayan preparando sus exposiciones para dar inicio a esta sesión, que creo que nos va a quedar cortísima porque veo que somos bastantes los que han enviado sus estrategias, así que les doy las gracias. Muchas gracias. Profesor, ¿y cuál es el enlace? ¿El mismo que ingresamos para ver los libros? ¿Perdón? El enlace para entrar al Sí, Drive. el Drive, el mismo donde están los libros, ese es el Drive. Ah, ya. Ahí voy a colgar todo. Después de esta sesión voy a proceder a colgar todas las exposiciones que me han llegado, todas las estrategias que tengo de todos los colegas. Ahí van a aparecer. Les voy a poner ahí una carpetita con todo lo que me ha llegado, lo que tengo en el correo, lo que me llegue hasta las 6:30 que tengo ahí para poder compartir con ustedes. Maestra, buenas tardes. Hola Balbina, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vayan alistando sus presentaciones, tengan lista su pantalla para compartir.
Creo que va a ser una sesión que nos va a quedar cortísima. Así que vayan alistándose y vayan levantando las manitos, y pueden ir levantando sus manitos de tal forma que nos vamos ordenando en las exposiciones. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Fredesmilda, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. ¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes. Buenas tardes. Vayan alistando su pantalla, estén listos para compartir pantalla, vayan dándole clic a su manito para que podamos empezar nuestras exposiciones, porque creo que nos va a quedar muy cortita esta sesión. Por lo menos en el correo tengo varios que han enviado sus estrategias. Les agradezco. Buenas tardes con todos y con todas. Elvia, muy bien, buenas tardes. Gracias, Elvia. Seguimos admitiendo, falta 1 minuto para las 5. 5 en punto empezamos. Vayan levantando sus manitos, por favor, para el orden de las exposiciones. Denle clic a su manito para ir ordenándonos y no desesperarnos en el tiempo. Ahí está. Aquí tengo uno más. 4:59, admitir todos de nuevo. Ahí está. Somos 25 y va subiendo el número. Porque según yo tengo como 300 profesores en secundaria, no sé por qué tengo tantos. Pero veo que el WhatsApp somos muchísimo menos. Seguimos. Seguimos emitiendo, son las 5 en punto, así que les pido a los que ya están conectados que tengan listas sus pantallas para poder compartir las estrategias que han enviado al correo electrónico. Los que no lo han hecho, váyanlo haciendo, por favor, envíenlo al correo para que de esa forma podamos colocar todo lo que ustedes envíen en el Drive y todos podamos compartir esta linda sesión que tenemos el día de hoy, en la que ustedes tienen la palabra, porque vamos a trabajar las estrategias que tenemos, que han preparado ustedes para los libros que tenemos nosotros en el Drive, ¿no? Vamos a seguir admitiendo. Ahí está. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, ¿quién quiere empezar? Alguien que levante la manito o que active su audio, su cámara, lo que les sea más cómodo, más práctico. ¿Quién desea empezar, por favor? Somos, ¿cuántos hasta ahorita? 39 personas. Alguien tiene que estar ya listo. Tengan listas sus pantallas para compartir, por favor, de tal forma que la exposición no perdamos tiempo y entra uno, termina y entra el siguiente. Así va a ser mucho más ordenado, porque somos un grupo bastante grande, bastante numeroso, y tenemos que ver la forma de ordenarnos. Entonces asumo que todos los que están aquí, ya somos 40, han enviado sus estrategias. Si no lo han hecho, lo pueden hacer en este momento y pueden habilitar su compartir pantalla para que nosotros podamos ver su estrategia, compartir con todos. Creo que los libros han estado sumamente interesantes. He visto lindos trabajos, los felicito, las felicito a todos los que han enviado. Por lo que yo he visto en el correo, veo que somos varios los que han enviado sus estrategias, pero necesito que ahora ustedes mismos expongan esas estrategias. Ese archivo que han enviado dice: buenas tardes, maestra, lo que pusimos en la clase pasada tenemos que volver a poner. No, porque si ya expusiste, si ya compartiste tu estrategia, pues no. Me refiero a los que faltan, que son bastantes. Yo he recibido un gran número de estrategias al correo electrónico y por eso los estoy llamando ahora para que tomen la palabra. Los que ya participaron de la estrategia, pues ya no tienen que volver a hacerlo. Simplemente es para los que faltan, que son varios y varias que faltan exponer sus estrategias. Yo he recibido varios al correo y si no, empezaré yo. A ver, ¿quién es la última persona que me ha llegado a ver acá? Acá me llegó una persona. Hay varios, por si acaso, varios correos que he contestado diciendo que no hay nada, porque han enviado un correo, pero un correo vacío, ¿no? Ahí tengo como 2 o 3. Tengo a Linda Julca Alcalde, que es la última persona que creo que he recibido el día de hoy. Linda, ¿estás presente? Linda Julca, ¿está presente? Creo que no. Linda, sí está presente. Linda, buenas tardes, bienvenida. ¿Puedes abrir tu archivo y tomar la palabra para exponer tu estrategia?
Linda Julka, buenas tardes, ahí la veo que está conectada, veo que también es la persona que ha enviado recientemente el día de hoy su tarea de estrategia de lectura. Después está Marcela Aurelia, Roxana, Connie, Luzmar, Rosa García, Ale Reyes, Jacqueline Lázaro, Fredesmilda Córdoba, Adriana, Yolanda Terrones, Pilar Aguilar, Felipe, Ivonne, Carol. Veo ahí a varios que han enviado sus tareas. Así que les pido que tomen la palabra porque estamos perdiendo minutos valiosos. Después la sesión nos va a quedar muy chiquita, muy cortita y no vamos a poder participar todos, que la idea de esto es nutrirnos todos con estas estrategias que ustedes mismos han preparado para el día de hoy. Los que faltan, por favor, si podríamos empezar. A ver, ahí tengo a alguien más en el chat. Dice, buenas tardes maestra Eliana, buenas tardes maestros, Daisy, Azucena, buenas tardes. ¿Podemos empezar, por favor? ¿Alguien puede dar inicio voluntariamente? Si no, tendré que llamarlos yo. O tendré que exponer yo lo que me han mandado al correo, porque veo que nadie se anima a participar. Acá veo que las personas que han enviado los correos están conectadas. Por lo tanto, les pido que empecemos ya con las exposiciones, porque si no, nos va a quedar muy chiquitita esta jornada. ¿Podemos empezar, por favor? A ver. ¿Alguien se anima a empezar con esta sesión de hoy? Adriana, Alesia, América, Ana, Ángela. Ahí está Susi. Ahí tenemos una manito. Ahí tenemos a Paco, creo. ¿Sí? A ver, aquí. Adelante, adelante, Paco. Paco, creo que tenía la manito levantada. Disculpe maestra, buenas tardes y buenas tardes todos colegas. Soy Marisa Peralta. Disculpe, está con el nombre de mi hijo. No hay problema, Marisa. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Bueno, yo he leído unos cuantos títulos de esta obra Cutimuy Garcilaso de Eduardo González Viaña. Realmente me pareció súper interesante, ya que nos acerca no solo a nuestro Inca Garcilaso, sino a nuestra propia historia, ¿no? Y es una novela interesantísima, me ha parecido sumamente bonita, fácil de leer, y me parece que podríamos trabajarla con nuestros estudiantes del 7º ciclo, ¿no? 3º, 4º, 5º. Haciendo un análisis, me gustó el título que Salinillas, el caballo cambia de bando, ¿no? Donde nos habla de el enfrentamiento que tuvo Diego Centeno y las fuerzas rebeldes de Gonzalo Pizarro en la zona de Huarina, cerca del lago Titicaca. Bueno, me pareció interesante cuando se reconocieron a ambos, Jiménez y Diego Centeno había perdido su caballo, y Gonzalo Pizarro le ofrece a Salinillas, que era su potrillo, ¿no? Su caballo. Y muy hermoso porque se siente ahí el valor de la amistad, ¿no? De la solidaridad. También me gustó mucho cuando fallece Garcilaso, el padre después del que fue el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y lo velaron en la catedral. Y el autor menciona esta frase importante que me impactó mucho, que dice: la muerte nos rejuvenece porque nos lleva al comienzo de la vida. Entonces, me impactó, me sobrecogió, porque me lleva a pensar que realmente hay otra vida más allá que esta, y creo que todos los seres humanos alguna vez nos hacemos esta pregunta: ¿qué hay más allá después de esta vida? Y tenemos muchas respuestas, ¿no?
muchas respuestas en muchos ámbitos, tanto en lo social, en lo religioso, y bueno, pero más que nada me parece que podríamos tratar de hacer reflexionar a nuestros jóvenes en lo valiosa que es esta vida y en lo valioso que es aprovechar todos los momentos con nuestro prójimo, en el saber, digamos, escoger nuestras amistades. Después de todas estas reflexiones que podemos hacer y desarrollar lo que viene a ser la competencia de la expresión oral con nuestros jóvenes, me parece interesante hacerles también escribir, es decir, trabajar lo que es la producción literaria, ¿no? A través de la lectura, que ya han tenido una base, la reflexión, y también que puedan conversar, dialogar con sus familiares, ¿no? Al respecto del tema y exponer luego sus ideas, de repente en pequeños cuentos que a ellos se les ocurra, o de repente también una pequeña poesía, qué sé yo, ¿no? Me parece interesante partir ahí, yo utilizaría esa estrategia. Muy bien, excelente, Maritza. Muchas gracias. Mandaste esto al correo electrónico, ¿verdad? Para poder subirlo al Drive, para que todos tus colegas lo vean. Genial, perfecto. Sí, me gusta mucho que hayas tomado justamente estas frases, que yo creo que justo la novela histórica, que además es un género muy especial, muy particular, porque no solamente tiene que ver con el hecho de que tenemos a un personaje histórico de la talla de la que ha construido González Viaña, porque ya les había comentado yo que no hay una novela previa a esta que se ha publicado recién el año pasado sobre el Inca Garcilaso. Lo que habían eran estudios, fuentes históricas sobre el Inca, pero no una novela, que evidentemente aquí hay que tener ese juicio de poder aclarar a los estudiantes nuestros, ¿no? De que estamos tomando a un personaje histórico, pero la novela es un tipo de texto de ficción, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una mezcla de hechos que sucedieron realmente, pero también de mucha invención de parte del autor, ¿no? Y la manera en la que él ha inventado este universo novelístico para Garcilaso es realmente interesante y sorprendente. Y no es una novela, es una novela de ágil lectura, pero es una novela bastante extensa, entonces como que nos puede tomar, no sé, 2 bimestres o el año entero leernos la novela con los chicos, ¿no? Si es que la queremos poner como un texto de plan lector para que todos los estudiantes la lean, aprovechando que tenemos el material a la mano y que podemos compartirlo con todos los alumnos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Maritza Peralta. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Gracias, querida. Deja de compartir tu pantalla. Muy bien. ¿Quién sigue? No veo manitos, sino simplemente habiliten su micrófono y compartan su pantalla. Y seguimos para no perder minutos valiosos y así poder aprovechar al máximo todas las estrategias que los colegas y las colegas han preparado para hoy y que he recibido yo en los correos electrónicos y que me gustaría que podamos compartirlos aquí precisamente en este momento en el que estamos hablando de textos, ¿no? Que están en el Drive y que por ello están de libre disponibilidad para que ustedes puedan trabajarlos como parte de su plan lector, si bien de repente este año ya no, porque ya lo tienen planificado, de repente para el próximo año, ¿no? Nuestra colega había tomado un fragmento del texto de González Viaña, de Quítimo y Garcilaso, ¿no? Que me parece sumamente interesante. Además, la cita que ella saca se presta para poder trabajar, ¿no? Todos los elementos tanáticos y todos los elementos de la novela, porque la novela es bastante amplia. A ver si habilitamos nuestros micrófonos, por favor, y seguimos, porque si no tenemos un ritmo rápido y vamos pasando uno tras otro, vamos a perder tiempos valiosos y los perjudicados somos todos nosotros. La idea es que habiliten su micrófono y compartan su pantalla, o si me lo han enviado al correo, me dicen con qué nombre lo enviaron y yo lo abro desde mi correo y lo podemos tranquilamente compartir con todos. Joel Gamboa, muy bien, adelante Joel. Vamos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno,
Perfecto. ¿Lo has enviado a mi correo? Si no, yo lo puedo compartir Sí. también. Sí, está en el correo. Está en el correo. A ver, intenta compartir. Si no te saliera, lo hago yo. Voy a buscar tu correo. Pues ya está. Ya está. Ok. Un ratito acá no me quiero obedecer. Yo... Está aquí. Ya bueno, yo he considerado a partir del poemario Lágrima de Vino. Ajá, de Nora Acevedo. Sí, de Nora Acevedo, de Ica. Bueno, hay factores que en particular me han gustado, ¿no? Por la estructura, uno, y por la temática, dos, ¿no? No había visto yo una estructura así, en el que los títulos prácticamente son secuencia del verso. No había visto eso, ¿no? Y me ha impactado, de verdad. Entonces yo, en un primer momento, bueno, pensé que podíamos leer el completo, ¿no? La obra, porque es ligera y además es muy actual, porque les puede ocurrir a los chicos y a nosotros también, porque es una doble pérdida. Y lo más interesante es que yo buscaba en qué momento estaba el término lágrima de vino, y está en el último, ¿no? En el último poema, en el que prácticamente parece ser que ya hay una conclusión final, que es justamente no puedo imaginar tu holocausto. Así comienza, no es título, es parte es el primer verso del primer poema. Sí, exacto. del primer poema. Así es. Y en base a eso yo he tratado de hacer una secuencia que me parece importante. Primero, por ejemplo, conocer, ¿no? Al poema, a la autora, ¿no? Hacer una especie de entrada, ¿no? Así de repente, como docente, podemos compartir nuestra lectura que hemos hecho de la poeta, ¿no? Y bueno, a partir de ahí un poco entusiasmarlos, ¿no? Luego de eso, ya en el otro momento, era una lectura silenciosa y memorizar un poco algunos versos o algo que le haya impactado de la lectura del verso. Yo pensé con este poema, estoy hablando, ¿no? Que comienza, no puedo imaginar tu holocausto, porque de alguna manera aquí sintetiza, ¿no? Todo el poemario, lo sintetiza, ¿no? Y la verdad que yo también, por mis ocupaciones, yo soy subdirector del colegio, ¿no? Ah, qué bueno. Por mis ocupaciones, me he dado mi tiempo así, porque de verdad que un poco para allá, para acá, pero me imagino, ¿no? tiempo es la locura. Sí, de todas maneras, me parecía importantísimo esto, sin embargo, siendo ligero, ¿no? Entonces, esto tendría que conversar con los mismos colegas, ¿no? Pero aquí hay mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo consideraba esta parte, ¿no? Primero, una lectura silenciosa, memorizar un poco y señalando, obviamente, los versos que se les han quedado. Como no suele ocurrir, por ejemplo, a los que leemos poesías, se graba en la mente ciertos versos, ¿no? Entonces, eso quería yo, y luego también escucharlo, cómo lo dicen, ¿no? Porque a veces lo dicen, yo he puesto acá así como un ejemplo, no sé si se escuchará, ¿no? Por ejemplo, a ver. Creo que no se escucha, porque habría que compartir el audio también, sí. Entonces lo voy a relatar. A veces se lee de tal manera como está acá, corrido. Exactamente, muy ¿no? bien, Entonces, eso es importante en poesía. Cuando que hay uno que lee pausar. poesía, hay que enseñarle las pausas y las entonaciones, ¿no? E incluso hay pausas que no necesitan comas y sin embargo está ahí el sentimiento de esa pausa y hay que enseñarles, ¿no? Entonces, tal vez si lo leemos juntos, ¿no? Con ellos van encontrándole algo, ¿no? Y si no, como usted lo explicó, poner pues ahí en la red hay varios declamadores, buscar de repente, no sé si encontraremos esta, pero en todo caso de otro,
pero a partir de ahí mostrar, ¿no?, la diferencia que hay entre leer de forma corrida y leer dándole entonación, ¿no?, al verso, por la profundidad que suelen tener a veces las figuras dentro del mismo poema y el mismo verso, ¿no? Luego de eso ya, bueno, también pensé que esto podríamos hacerlo en equipo, ¿no? O sea, los chicos podrían conformar equipos, ellos podrían hacer lecturas, conversar entre ellos, ¿no? Y en base a eso ir sacando, ¿no? Por ejemplo, también pensé, por ejemplo, en esta primera parte de la lectura, de repente un vocabulario, ¿no? Hay palabras que para nosotros podría ser tácito, pero ellos no lo pueden entender y eso limita, ¿no? A qué se refiere en sí el verso, ¿no? A entender el significado del verso, ¿no? Claro, tú has sacado ahí un grupo de palabras como vocabulario que a mí me parece lo más acertado, que en una primera lectura siempre se haga ese tipo de trabajo, sea que sea un texto narrativo, que sea un texto poético, que sea un texto dramático. Lo importante es sacar esas palabras, esos términos, el vocabulario como lo llamamos, ¿no? Que eso se llama competencia semántica, ¿no? Y que ellos puedan ir al diccionario, buscar sinónimos, antónimos, es decir, familiarizarse con los términos antes de pasar al análisis en sí de los textos poéticos o narrativos o dramáticos, ¿no? Es importante que ellos comprendan cuál es el significado de las palabras, porque si no van a estar un poco perdidos, ¿no? Y ya iba cerrando con esto, ¿no? Que era ya escucharlos, la lectura, ¿no?, en voz alta, ya de todo el poema, pero como estaban trabajando en equipo, así como han ido cada integrante dando algo de lo que han leído, ya sea de manera silenciosa, o han ido procediendo acá también, ¿no? Ellos pueden escoger de repente a uno de los integrantes que lee, ¿no?, que le han escuchado leer al interior del grupo y se dan cuenta que puede leerlo con gusto para el deleite, ¿no?, de quienes estamos ahí en ese momento, porque pienso que la clase la vivimos también, ¿no?, y ellos también la viven. Entonces, algo así, ¿no?, acá, y de manera que puedan ellos leer y de repente el docente darle pautas, ¿no?, sobre la lectura de los versos, que a veces, como digo, he escuchado leer de manera corrida, no dándole las entonaciones. Entonces esto también había considerado acá, ¿no? Y ya ir cerrando, por ejemplo, con el entendimiento, ¿no? ¿Qué entendieron? ¿Qué significó incluso para su vida? Si eso se vivencia o no se vivencia, ¿no? El significado en sí de estos versos y del poema en sí, ¿no? Eso es lo que yo había considerado para este texto, que de verdad que sí me sacó de cuadros. A mí no había similar como esta, ¿no? Pero interesante, ¿no? Te sacó de cuadro, pero qué bueno que te haya sacado. De estos textos, ¿no? Que son... Sí, como tú dices, es un texto cortito. No lo había visto así, ¿no? Esta escritura, ¿no? Más bien eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, porque creo que nos pones varias preguntas sobre el tapete, ¿no, Joel? Porque tú has mencionado algunos aspectos que son básicos e importantes para la enseñanza de los textos poéticos. En principio, el tono en el que vamos a leer los textos, cómo los leemos, cómo los entonamos, cómo pronunciamos, ¿no? Yo creo que les había comentado ya en la sesión anterior el caso de Neruda, el gran poeta chileno, premio Nobel de Literatura, pero a mí, sinceramente, la forma en la que él lee poesía me da sueño. Si a mí, que soy una persona de casi 50 años, me da sueño, yo me pregunto a mis chicos que tienen 13, 14 años, o sea, debe ser peor, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Ahora voy a ir al Drive, a ver si puedo ubicarme en el Drive, a ver, un ratito quiero abrir el Drive para abrir el texto y compartirlo acá, porque a partir de lo que tú has mencionado, hay algunos aspectos que me gustaría tratar en este momento, antes de que se me pasen, y luego no los... A ver, estoy aquí, a ver, capacitación, acá estoy, secundaria, aquí está la Grima Divina.
Lágrima de vino. A ver, voy a proceder a compartir pantalla. Ojalá me deje. Creo que sí. A ver, compartir pantalla. Quiero compartir pantalla. ¿Y dónde estoy? ¿Por qué no me sale? A ver. Ya, pero esto es lo que quiero compartir. No me deja. ¿Por qué no me deja compartir pantalla? Acá está. Ya está. Creo que están viendo mi pantalla. ¿Se logra ver? ¿Está en un buen tamaño? Sí, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos un nuevo libro de poesía, es un libro publicado recientemente. Hay que destacar que este escritor en particular es una persona que ha escrito durante muchísimos años, pero nunca había publicado, como suele pasar con muchas personas que se dedican al arte de escribir poesía. Y hay otro detalle que me ha impactado, profesora, disculpe usted. Sí, Joel, adelante. No es de letras. No es de letras, es una persona de carrera de ciencias. Claro, sí. De administración, esa es básicamente su carrera. Así es, ella es de administración de empresas. Exacto, es que no necesariamente las personas que se dedican a escribir tienen que venir de las canteras de una carrera de letras, puede ser de una carrera de ciencias. Ahí tenemos a Ernesto Sábato, que era un gran matemático, pero un gran narrador también, ¿no? El narrador argentino, Ernesto Sábato, pueden googlearlo, y creo que hay además libros de libre disponibilidad de Sábato, que a mí siempre me ha fascinado, como me fascina Onetti, que es sumamente oscuro, pero que por ejemplo para colegios de bachillerato es un escritor imprescindible, porque tiene una saga de novelas que son así, profundas, oscuras. O sea, si están deprimidos, no lean a Onetti, pero es un escritor extraordinario, ¿no? Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo. Uruguay, la verdad es que es una tierra maravillosa porque ha dado a las más grandes voces de la literatura hispanoamericana, ¿no? Entonces, íbamos a los aspectos que nos ha mencionado, ¿no? Joel, nuestro compañero, y que estaba él un poco diciendo, claro, este libro a mí me ha descuadrado. Hay un prólogo que viene a ser un estudio que hace Mary Madeleine Gladieux, que es una peruanista francesa que ha venido al Perú durante los últimos 30 años de su vida y que se ha especializado en temas de literatura peruana, y ella hace un prólogo, una introducción para que un poco podamos también. Es importante los prólogos y los estudios críticos cuando queremos que los chicos lean este texto como parte de su plan lector, es decir, lo voy a tener un bimestre trabajando, entonces tengo que ir paso a paso con mis chicos, sea que estén en el 7º ciclo o en el 6º ciclo, dependiendo cómo ustedes vean que pueden trabajar este texto. El prólogo nos ayuda precisamente a ingresar a ese mundo, a este universo poético creado por la autora. Recordemos que tanto la poesía, la narrativa como el teatro son ficción, o sea, la literatura siempre es ficción, ¿no? Sino que algunos confunden la realidad con la ficción, y ahora creo que mucho más, porque ahora que nuestros chicos están tan conectados con la tecnología, a veces a mí como que me da cierto temor, ¿no? Porque yo veo que están confundiendo algunas cosas que son netamente parte de su virtualidad, ¿no? Y que no están en la realidad, y muchas veces les cuesta ese tránsito entre la realidad y la virtualidad o lo ficcional, ¿no? Les cuesta un poco ubicarse, y muchos viven como que entre esos dos mundos. Yo veo a mis chicos que son expertos en juegos, expertos en sagas, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca están tan conectados con la tecnología que son expertos y son mejores que nosotros. Yo siempre les pido ayuda a mis chicos para las cuestiones tecnológicas, porque sé que lo van a hacer mejor que yo, ¿no? Y definitivamente lo hacen mejor que yo porque están súper conectados a los juegos, súper conectados a las páginas. Hay páginas especializadas y todo lo demás, y todo eso los chicos lo saben. Entonces, el prólogo, en cualquier tipo de texto literario, a lo que me ayuda es a situarme en el texto, a ese punto de ubicación que necesitamos nosotros como maestros con nuestros alumnos, ¿no? Miren lo que dice Mary Madeleine Gladieux en la primera parte del prólogo, ¿no? Dice: el poemario de Nora Acevedo Marchena, Lágrima de vino, es la historia de un nacimiento y renacimiento. Ajá, entonces no solo es el nacimiento, también es un renacimiento, y para que haya un renacimiento tiene que haber habido una muerte. ¿Se dan cuenta? Es un nacer, pero al mismo tiempo también es renacer, ¿no? Entonces va como que en esa dicotomía que es vida-muerte. Desde los primeros versos que siguen el ritmo musical de las dos perlas meneadas por las olas, abandonadas en su feliz inconsistencia, la del océano, hasta el último poema en el que, libre del pesar de un pasado hecho ya serenado recuerdo, el personaje emerge y empieza a vivir una vida propia.
Ojo con este detalle, aquí ella ha mencionado el término personaje y ustedes dirán, ¿y por qué personaje si no estamos ante un texto narrativo? Porque en poesía también hay personajes. Lo que pasa es que en narrativa el eje fundamental lo van a tener el narrador o los narradores, y en poesía el eje fundamental lo tiene el yo, el tú o el él, que son los elementos poéticos que se llaman yo poético, tú poético, y también los personajes que se van a crear. En especial en este texto que nosotros hemos compartido con ustedes, ustedes van a encontrar personajes. Es que aquí hay personajes, por eso es que la prologuista señala, ¿no?, es ese aspecto de los personajes. Dice, trascender el dolor causado por la pérdida de otro ser, es decir, aquí ya estamos hablando otra vez de esa dicotomía vida versus muerte. O sea, aquí ha habido una muerte, ¿no?, dice, de un alter ego, objeto del amor desde el momento de su concepción, es seguir la ley de la vida en el universo. Es que la ley de la vida es esa, nacemos, crecemos, ¿no?, nos reproducimos, y es que nos reproducimos y luego morimos, ¿no? Entonces es como un ciclo vital, y ese ciclo vital en la poesía se estudia a partir de dicotomías, vida versus muerte, celebrándola según el rito eterno del aseo y la gota lágrima aquí de vino que la madre pone en los labios de su recién nacido, señal de bienvenida, alegría a pesar de todos los pesares y deseo de buena salud, etcétera, etcétera. Ella va desarrollando, aquí tienen ustedes quién es Mary Madeleine Gladieux, esta peruanista francesa. Y empiezan los textos, y algo que nuestro amigo Joel había señalado es que algo que lo ha desubicado, como decía él, algo que lo ha sorprendido, es el hecho de que aquí solo los poemas no tienen título. Aquí lo único que se ha resaltado es el primer verso de cada poema. Miren, esto pasa en todos los poemas, ¿se dan cuenta? Lo que está resaltado en negrita es el primer verso del poema. Por otro lado, habrán notado que aquí pasa algo particular. La poeta, la escritora, se ha tomado la licencia de no establecer mayúsculas ni signos de puntuación, por lo que yo noto aquí en los primeros poemas. ¿Se dan cuenta? No hay un punto, no hay una coma, ¿no? Como decía Joel, ¿cómo leemos, no?, cuando los textos no marcan esas pausas de puntos y comas? ¿Por qué la poesía? Solo la poesía, la narrativa no puede darse tantas licencias a menos que sea el discurso de un personaje. Quienes han leído el Ulises de Joyce, por ejemplo, pueden entender que el discurso del personaje es el que tiene ese caos, ¿no? Es como si fuera el cerebro de una persona que está caóticamente narrando y contando todo, enredándolo todo, porque es discurso interior del personaje, ¿no? En la narrativa tenemos que respetar los puntos, las comas, los párrafos. En la poesía podemos darnos ciertas licencias siempre y cuando eso sea coherente en todo el libro. O sea, no puede ser que un autor proponga en un primer poema el no uso de mayúsculas, no uso de signo de puntuación, y en el siguiente me aparece. Entonces quiere decir que ahí no hay un buen cuidado de la edición. ¿Se dan cuenta? Esos ya son aspectos que no solamente tienen que ver con el autor, sino también con el editor. El libro es una unidad. Y si yo quiero, mucha gente lo que hace es recopilar textos, ¿no?, poemas o cuentos, y los quieren incorporar en un libro, pero el libro tiene una estructura. Entonces aquí, por ejemplo, la autora ha respetado de principio a fin este criterio. Ustedes ven que todos los poemas están tal cual, ninguno tiene signos, ninguno tiene título. Lo único que se ha resaltado en negrita es el primer verso de cada poema. Recuerden que cada línea en poesía es un verso. Eso implica que aquí al inicio del texto yo tengo un primer poema que solo tiene 3 versos. Cada línea en poesía es un verso, ¿no? Esa es la estructura que tenemos del texto poético. Y dice, yo cultivé 2 perlas para que el mar se las lleve y el viento me las devuelva, ¿no? Así empieza este libro, ¿no? Y luego tenemos otro poema que tiene además 5 versos. ¿Por qué cuento 5? Porque el mundo, la primera
frase nominal con la que empieza este poema es parte del poema, por eso tiene 5 versos. El mundo es un verso, ¿no? El mundo, hoy el mundo es una herida constante que no cesa, un volcán donde el magma siempre encuentra una salida, con esa furia que alimenta el odio, con esa furia que solo el hombre conoce, ¿no? Entonces, fíjense el ritmo. La poesía es muy especial y sobre todo en los primeros años de la primaria, yo veo que los profesores trabajan mucho las rimas, las adivinanzas, hay mucha melodía en lo que se trabaja en educación primaria. ¿Cuándo perdemos eso? Es lo que yo me pregunto. ¿Cuándo nuestros chicos pierden el interés por la poesía? Yo sinceramente no tengo una respuesta, ¿no? Pero sí veo que en los primeros años, desde la inicial, desde la educación inicial, desde los primeros años de la educación primaria, estamos como en ese mundo de siempre estar como una especie de constante rima, de constante juego con el lenguaje. Y no sé en qué momento del proceso educativo perdemos esa constante y dejamos de lado este discurso poético. Yo estoy segura que todos ustedes, porque acá debe haber mucha gente que es menor que yo, o sea, de diversas generaciones, y los de mi generación recordarán que así nos enseñaban cantando, y así aprendíamos y memorizábamos. Algo que me ha gustado de la estrategia que ha presentado el colega es ese proceso de memorización. ¿Es importante memorizar? Claro que es importante. Ustedes recuerdan, los que son de mi generación o mayores que yo estoy a punto casi de cumplir 50 años, o sea, los que se educaron en otra forma, en otro sistema educativo como es el nuestro. Por eso es que a nosotros nos cuesta muchísimo enseñar, porque nosotros aprendimos de una manera totalmente distinta. La memoria era la prioridad, pero ojo con eso, la memoria no es la prioridad, pero sí es importante ejercitar la memoria. Muchos piensan que, ay no, pero ¿cómo? La educación memorística es del siglo XVI, del siglo XVII. Sí, pero la memoria es importante en la vida de cualquier ser humano, y eso ya está probado desde los estudios de neurociencias y de neurología, ¿no? Es necesario ejercitar la memoria porque nosotros en el cerebro tenemos unas celulitas que necesitan ese constante ejercicio, si no nuestras neuronas se mueren, ¿se dan cuenta? Entonces no permitan que sus neuronas se mueran, ejerciten su memoria, ¿no? Los juegos de pupiletras, por ejemplo, que tanto hacemos en la educación primaria, en el primero de secundaria, en nuestros libros de textos hay pupiletras, adivinanzas, todos esos son procesos que están incentivando la memoria. Que la educación no debe ser memorística es cierto, pero que hay una gran información que necesitamos memorizar por cultura general también es cierta. Entonces, aquellos que tienen esa tendencia de que la memoria no es importante hoy en día porque ya estamos viviendo otro momento, otra etapa de la historia de la humanidad, pero yo creo que sí es importante. Si bien hoy en día la tecnología, el aparatito ya no nos permite memorizar los teléfonos, es más, ni yo misma sé mi propio teléfono, pero es importante ejercitar la memoria y además ver la memoria como una herramienta para ciertos aspectos educativos en formación. Nosotros estamos hablando de educación secundaria y sí necesitamos que nuestros chicos, por ejemplo, tengan de memoria cuál es la fecha de la independencia del Perú, cuál es el nombre de sus principales héroes, ¿no? O sea, cuál es su dirección cuando son más pequeños, su nombre completo, el nombre del papá, el nombre de la mamá, su dirección, su teléfono. O sea, esos son elementos que son fundamentales, ¿no? Igual se va a dar en todo el proceso educativo. Hay datos que necesitas tenerlos de memoria. Las fórmulas químicas, por ejemplo, ¿no? Tu tabla periódica, que a mí me costaba un montón, desde chica tenía problemas con las ciencias, pero tenías que aprendértela. Yo me acuerdo que mi profesora de ciencias nos hacía memorizar la tabla periódica y teníamos que memorizarla. ¿Y es un buen ejercicio? Claro que sí es un buen ejercicio, ¿no? Y además porque luego va a llegar una etapa de nuestra vida en la que estas células llamadas neuronas van a irse muriendo si es que no ejercitamos la memoria. ¿Cómo ejercitamos la memoria? A través de la lectura. Por eso es tan importante que nosotros como profesores, ya apartándonos un poco del plan lector para nuestros chicos, también tengamos nuestra propia lista de libros que vamos a leer en el año, ¿no? Somos un país, ¿no?, en el que se lee muy poco, se produce muchísimo, todo el mundo publica libros, el problema es cuántos de esos libros se leen.
Entonces hay que también hacernos, ¿no?, una especie de lista de libros fundamentales que debo leer en el año. ¿Cuántos libros debemos leer en el año? ¿No? Entonces tenemos que tener también, ¿no?, un parámetro y decir, bueno, en función a todas mis actividades espero este año leerme 10 libros por lo menos o 5 libros como mínimo a lo largo del año, ¿no? Entonces ese es tu proyecto personal y que también te sirve para ir informándote de qué nuevos libros existen y que puedas también incorporar para tus clases, no solo como plan lector, sino como estrategias de lectura, como herramientas de enseñanza, ¿no? Entonces es importante lo que Joel nos señalaba, el cómo leemos estos textos, cómo los entonamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este poema de Acevedo me gusta muchísimo. Tiene un epígrafe de César Vallejo que dice: Aguedita, nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo. César Vallejo. Y el poema dice: soy yo la que habita en esta piel quejumbrosa. Por cada mañana y noche de tus soñados pasos, soy yo la que rastrea tu nombre en la oscuridad. Por cada infinito desvelo, no digas que no, si acaso entiendes el sí, y si es sí, ¿por qué no? ¿No? Fíjense, este es un poema altamente retórico, es decir, pregunta, ¿no?, al oyente o al lector, en este caso, si es que lo estamos leyendo, y se contesta a sí mismo, ¿no? Es retórico, siempre tiene esa forma interrogativa de preguntar, ¿no? Entonces, cuando hay interrogaciones, hay que entonar esas interrogaciones también, ¿no? ¿Y por qué está aquí separado? Porque es pregunta, porque si no fuera una pregunta, estaría junto, ¿se dan cuenta? Y ahí tenemos varios aspectos para trabajar de gramática, de semántica, de sintaxis con nuestros alumnos. Recuerden que la poesía no respeta la estructura lógica del lenguaje. La estructura lógica de la lengua española es sujeto, verbo, objeto, complemento, y acá no vemos eso. ¿Se dan cuenta? Acá no hay oraciones, aquí lo que hay es versos, o pueden ser frases nominales, frases verbales, frases adverbiales, ¿no?, que están de alguna manera dispuestas en la página, desplegadas con un sentido que va más allá de la lógica, ¿no? Es decir, ¿qué entiendo yo en una primera lectura? Ese es mi nivel 1 de lectura, o mi nivel literal de lectura, como lo llamamos nosotros, ¿no? Yo prefiero decirle nivel 1, porque en realidad hay infinitos niveles. Yo podría hacer todo un estudio filosófico de este poema, por ejemplo, ¿no? Si quisiera trabajar ya con un quinto de secundaria, mi análisis podría llevarlo hasta este nivel. Entonces podemos trabajar la palabra quejumbrosa, por ejemplo, si es que estamos con un primero de secundaria que de repente no entiende el significado de esa palabra, ¿se dan cuenta? Y podríamos trabajar con las palabras sueltas: desvelo, oscuridad, entender, quejumbrosa y habitar. ¿Se dan cuenta? Sacar esas palabras de este contexto poético para poderlas trabajar con los chicos, ¿no? Tomando en cuenta que eso es una capacidad semántica y que es importante trabajar redes semánticas. ¿Qué hacemos con la palabra quejumbrosa? Si les obligo a buscar sinónimos, antónimos, hacer oraciones, crear párrafos, allí estoy trabajando redes semánticas. Es decir, una palabra está siempre relacionada con otras palabras. ¿Por qué? Porque las palabras cobran un todo cuando están en un contexto. ¿Cuál es el contexto que yo tengo aquí? Este contexto, este poema que está integrado por 7 versos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir soy yo la que habita en esta piel quejumbrosa? Para cada uno de nuestros estudiantes seguramente será un concepto diferente, y para nosotros mismos, porque precisamente la poesía tiene esa capacidad de ser altamente connotativa. Todas las opiniones son válidas. Aquí no hay nada que sea correcto o incorrecto. En el análisis de los textos poéticos, todo es válido porque cada persona tiene su propia receptividad y conforme hayan vivido, ¿no? Por eso es que yo digo que hay libros que hay que tener cuidado, que no todo está hecho para todas las edades. Si yo he vivido 12 años, 13 años de mi vida, seguramente que este universo poético me va a parecer sumamente extraño y lejano. Seguramente que para nosotros, que ya somos personas adultas y que tenemos más experiencia de vida, seguramente que esta lectura nos invita a pensar en otros elementos distintos a los que piensan o imaginan nuestros alumnos, ¿no? Entonces,
Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y hay que leer la poesía. La poesía no tiene que ser necesariamente declamada. Yo siempre estoy en contra de cómo a veces se distorsionan los textos poéticos cuando se declaman y le ponen ya demasiado, una exageración a la expresividad y el texto pierde. Miren ustedes cómo el texto leído, bien pronunciado, para trabajar aquí todas nuestras competencias fonológicas, por ejemplo, con los chicos. ¿Qué haría yo? Grabarse, ya que tienen el aparatito y que tanto les gusta, todos estos aparatitos, por más básicos que sean, tienen grabadora. Entonces pueden ustedes hacer que ellos se graben, que ellos se escuchen a sí mismos, que intercambien las grabaciones, ¿no? Que vean quién está leyendo mejor, quién está entonando mejor, de repente observar, ¿no? en esos audios que alguien está pronunciando mal, ¿no? Ver por qué estamos pronunciando mal determinadas palabras, por ejemplo la palabra rastrea, ¿no? A ver si todos la pronuncian bien, dependiendo del grado, si estamos en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto. En quinto no deberíamos de tener ningún problema, pero eso es falso. Todos sabemos que siempre hay problemas de arrastre en cualquier grado, en cualquier tipo de colegio, siempre vamos a tener. No todos los alumnos son homogéneos, ¿no? Por eso esa heterogeneidad hace que nosotros estemos siempre pensando en diversas estrategias para diversos grupos. Pero es importante eso, leer solamente el texto, no exagerar la expresión. Yo he sido partícipe de algunos eventos en los que ponen a Vallejo, ¿no? Ya con unos textos tan exagerados que ya pareciera ser que Vallejo ya no los escribió. Yo digo, ¿qué diría Vallejo si escuchara y viera todo esto? Porque para poder hacer esa declamación, no todos los textos poéticos están escritos para ser declamados, ¿no? Más bien los textos están escritos para ser leídos. Una lectura bien entonada es muy diferente a una declamación. ¿Se dan cuenta? Y ya no se declama. Eso es algo que ya, digamos, ha quedado como parte de nuestra historia, que no digo que no sea una buena estrategia, es una buena estrategia si les funciona a ustedes, puede ser una buena estrategia, pero sí creo que hay otros elementos más allá de la declamación que hay que ver en la poesía, como son el lenguaje, como son la parte semántica, como son todas estas imágenes que nos van a quedar a nosotros a partir de que leemos este texto, ¿no? Entonces creo que nuestro colega Joel ha hecho un buen trabajo, sacó él una lista de palabras y las puso como vocabulario, y yo ampliaría un poco más ese trabajo de vocabulario, lo llevaría a trabajar oraciones, a trabajar párrafos, ¿no? Para que ellos vayan habituándose a esas nuevas palabras, porque es importante tener una conciencia de la semántica, de las palabras que aprendemos en el año. Yo recuerdo que mi profesora de secundaria, a quien le agradezco tanto, Victoria Morales se llamaba ella, y ella nos hacía hacer un diccionario cada año, un diccionario con todas las palabras de todos los textos que nosotras leíamos en clase. Era un colegio de mujeres, el mío, no había educación mixta, soy de otra época, y todas nosotras teníamos nuestro diccionario personal, es decir, teníamos un cuaderno donde ella nos hacía poner todas las palabras, ¿no? Entonces con fecha, porque así se trabajaba antes, poníamos nuestra fecha, vocabulario, y empezábamos con nuestro diccionario a mano, la primera clase, la segunda, teníamos 2 o 3 veces por semana, bueno, ahí tenía que estar todo el vocabulario, llenábamos cuadernos y cuadernos de vocabulario, porque así nos hacían trabajar, y yo creo que es una buena estrategia, que puede ser que sea muy antigua, pero que nos da una amplitud de criterios, y el hecho es que luego podamos trabajar con esas palabras, porque lo que suele pasar, si no tenemos un cuaderno de apuntes por lo menos, ya esas palabras ya no las volvemos a ver, porque ya no volveremos a ver, por ejemplo, la palabra quejumbrosa, la palabra oscuridad, la palabra desvelo, la palabra rastrea, ¿no? Entonces el hecho es de que esas palabras se vayan incorporando al lenguaje diario de nuestros estudiantes. Eso es lo más difícil de lograr, ¿se dan cuenta? Entonces la poesía en realidad nos ofrece un universo maravilloso para trabajar distintos niveles de lectura. Podemos trabajar un nivel literal, podemos trabajar un nivel inferencial y un nivel crítico, ¿no? ¿Qué significa habitar esta piel quejumbrosa? ¿Por qué los seres humanos habitaríamos una piel quejumbrosa? ¿Se dan cuenta que hay mucha reflexión filosófica
filosófica. Eso es algo que me gusta muchísimo de esta autora, que ha demorado mucho tiempo en sacar a la luz este libro, que le ha tomado varios años, pero además eso se nota en el trabajo que tiene ella con la palabra, con la adjetivación, con la metáfora, con las imágenes, ¿no? Entonces quería resaltar esos aspectos antes de que yo me olvide y después pasemos a más exposiciones, y yo dejo ahí de compartir mi pantalla para que pase el siguiente. A ver, ¿alguien levantó la mano? Tenemos al siguiente. Gracias, Joel. Joel, ¿tú querías agregar algo más? Que ha estado muy interesante tu participación. Sí, Joel. Una consulta, o sea, además de la autora, Nora Acevedo, ¿en qué otro país, por ejemplo, se escribe más o menos así, con este tipo de estructura? Con este tipo... ya, ¿tú te refieres a la estructura, a la estructura de que sean poemas sin título? Exacto. Bueno, hay muchísimos escritores que han escrito poemas, o sea, libros completos así, sin título, sin signos de puntuación, o sea, con licencias poéticas, como se llama. Tenemos a Carlos López de Gregori en el caso de Perú, hay muchos más. Yo te diría que incluso, el mismo Vallejo en Trilce está trabajando sin tener, ¿no? Se toma todas las licencias. En Trilce tú puedes encontrar estas características, y de ahí, bueno, en muchísimos autores más. Nicanor Parra lo tiene en algún momento cuando trabaja la antipoesía. Hay varios autores. Oscar Hahn, por ejemplo, también es un poeta chileno muy reconocido, y es un estilo que es parte de lo que nosotros vamos a denominar como la poesía en estilo libre, ¿no? La poesía en verso libre va a tomarse más licencias que la poesía que está escrita en sonetos, ¿no? Ya en estructuras fijas del lenguaje, ¿no? Esta es la poesía, digamos, contemporánea. Pero cuando lo leí, tuve la impresión como una especie de narración poética. Sí, podría ser, aunque no llega a ser esto. Ahí hay que tener cuidado, porque este texto, tal como está escrito, no llega a ser una prosa poética. Una prosa poética tiene más el estilo de narración que esta. Esta está bien ubicada en versos, ha separado bien cada una de las expresiones, ha dividido los versos. Entonces aquí no hay, quizá lo que tú estás sintiendo cuando lo lees es como que te está contando una historia. Y claro, todos los libros, finalmente, sean del género que sea, poético, narrativo o dramático, te van a contar una historia, o de repente no te cuentan una sola historia, porque yo creo que en este libro, en especial en el de Nora Acevedo, hay como varias historias que convergen dentro de los textos poéticos, ¿no? Y hay varios personajes, como ya lo dice la prologuista del libro, que es Mary Madeleine Gladieux, que esos personajes de alguna manera, ¿no?, se incorporan dentro del texto, personajes que ya no están, que fallecen, ¿no? Esa dicotomía vida versus muerte, que es en realidad el eje fundamental de todo este libro, ¿no? Pero sí, hay mucho, y el libro es sumamente corto, ¿eh? Es bien cortito, pero es muy interesante, es muy profundo, muy filosófico. Pero no es prosa poética. Lo sentía como una historia. Claro, es por eso, pero no porque sea una prosa poética. No hay prosa poética. Una especie de historia que iba contando. Vallejo más bien tiene en España, aparte de Mi este cáliz, tiene ahí algunos textos de prosa poética. Lo leía también, pero son diferentes los estilos, ¿no? Claro, es que cada escritor tiene su propio estilo, y además hay que ver que, por ejemplo, en un escritor como Vallejo vamos a tener diferentes etapas de su producción, ¿no? No es lo mismo leer al Vallejo de España, aparte de Mi este cáliz, que leer al Vallejo de Los Heraldos Negros, ¿no? Hay un mundo, un abismo. No es lo mismo leer Trilce que leer Los Heraldos Negros, que de leer España, aparte de Mi este cáliz. Son vertientes totalmente distintas, ¿no? Y después de Trilce, ¿qué? Gracias, profesora. Gracias a ti, Joel. Sumamente interesante la participación. Te felicito. Mandaste esto al correo, ¿verdad? Para poder compartirlo con todos los colegas. Perfecto. Muy bien. Gracias, Joel. Eres lo máximo. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Alguien más que desee tomar la palabra, compartir su estrategia? Activen su micrófono o levanten la manito y compartan su pantalla para poder ver. O me indican si lo mandaron al correo para yo poder compartir la pantalla. A ver, ahí. ¿Alguien más?
Escuché a alguien, me parece. A ver, adelante, por favor, activen su micrófono, activen su cámara, compartan su pantalla. Tenemos, ¿cuántos? 144 personas. Por favor, no se peleen por participar. Buenas tardes, Miss. Hola, Marcos y Jordan, dice por ahí. Nadia Vázquez también está por ahí. A ver, no sé. Buenas tardes, Miss. ¿Puedo compartir yo? Buenas tardes, Lorena. Puedes compartir, por supuesto. Adelante. Adelante, Lorena. Activa tu micrófono y comparte. Ya está. Ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien. Tu micrófono está cerrado. Trata de abrir tu micrófono porque no te escuchamos. Estamos viendo tu pantalla, pero no te escuchamos. No te escuchamos. ¿O soy yo la que no escucha? No, creo que no la escuchamos, ¿no? No te escuchamos. Ahí, Miss. Ahí te estamos escuchando. Muy bien, adelante. ¿Sí se ve la pantalla, Miss? Se ve perfectamente. Ya hace varios minutos que vemos tu pantalla, Lorenita. Ok, buenas tardes, colegas. Buenas tardes con todos. Bien, yo había compartido mis estrategias lúdicas aplicadas a la obra Déjame robarte un beso, de la autora Gianna González. Bien, voy a compartir a continuación. Esa obra no la leí hasta que usted nos la compartió, ¿sí? Bien, he trabajado la estrategia de pupiletes. ¿No? Esto de acá lo he trabajado en Ardora, ¿no? Sale automático y le he jalado, le he pegado una imagen acá en PPT. Excelente, buen dato además. Bien, he jalado también una imagen como que alusivo a nuestra... Sí, está linda la imagen. ¿De dónde la has tomado? Está linda, linda, linda. Lo saqué del Google. Está muy bien, Ahora ¿eh? sí, pasamos al puzzle cronológico. El puzzle cronológico también lo he trabajado en Ardora, donde he copiado algunos fragmentos de la obra para que el estudiante, por decir que ha leído la obra, pueda encontrar la ilación de ella, ¿no? A través del orden con los números del 1 al 10, ¿no? Va a ir armando, ¿no? Por eso se dice el puzzle cronológico, ¿no? Allí lo he puesto, también lo he jalado de imagen y le he colocado acá en este PDF. Luego he trabajado la pirámide de los personajes, ¿no? En la obra Déjame robarte un beso de Luciana González hay personajes, ¿verdad? Si has leído la obra podrás acertar con algunos de ellos con unas pistas que se le darán a continuación, ¿no? Hay también el simbolito que es de agregado de mujer, que es el primero, la crucecita y la flechita del hombre, ¿no? Para poder darle unas pistas al estudiante, ¿no? Bien, entonces ahí he trabajado algunas, ¿no? La pirámide yo la hago más grande, pero acá la he hecho un poquito más pequeña, ¿no? Me faltaban 3 más. Ahí, por decir, he colocado 2 letras en mayúscula. Allí está un guioncito para poder llenar. Ahí el alumno va a tener que ver que le falta una letra. Entonces, si ha leído la obra, va a tener que ver qué nombre va ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir, por decir, a la obra y ahí vamos a ver el personaje Ana, ¿no? Una característica es tímida, triste y asustada, ¿verdad? Así. Entonces, la siguiente, por decir, tenemos acá otro personaje que es un mismo estilo, ¿verdad? Hay unas letritas por la... Entonces, ahí hay unos también guioncitos para poder rellenar. Y ahí están las características: enfermiza, resignada, atrevida.
Y así sucesivamente vamos a ir nosotros observando algunas características y con las pistas que si es hombre o si es mujer, ¿no? En este caso es mujer la primera, la segunda es mujer, la tercera es varón y la que le sigue son mujeres. Bien, luego he pasado a lo que es el análisis intertextual, la obra en sí, Luciana González, Déjame robarte un beso, y he jalado, por decir, un vídeo con la canción de Carlos Vives, Déjame robarte un beso, que lo canta con Sebastián Yatra. Muy bien, y luego de ello que ellos han leído y han escuchado obviamente la obra, hacen pues el análisis intertextual, autor, tema, personajes, escenario, mensaje, ¿no? Entre estas dos cosas. Eso mismo he trabajado yo en el momento. Gracias. Excelente, Lorena, muchísimas gracias a ti. Creo que has trabajado estrategias fabulosas, me encantan tus pupiletras, de verdad que, y las pirámides me parecen dos ideas, ¿no?, muy significativas para poder trabajar. ¿Puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Para yo poder compartir la del texto, porque a propósito de que estamos hablando, y creo que esta obra ha sido una de las obras que más estrategias han trabajado, o sea, que más personas han elegido este texto para trabajar estrategias. Si puedes dejar de compartir tu pantalla, Lorena, por favor. Muchísimas gracias. Sí, ya estoy viendo un ratito. Sí, tranquila, tranquila. Con calma, que la tecnología no siempre va tan rápido como queremos. Es lo que yo le digo a mis chicos. La tecnología es lenta y su profesora es más lenta porque está viejita. Así que tienen que tener paciencia. La tecnología no siempre hace lo que queremos. Está joven todavía. Ay, qué linda. Bueno, para chicos de 17 años soy casi más que su madre, hasta su abuela. Así que no soy tan joven como parece. Se ve bien. Gracias, qué linda. A ver, vamos a ver si nuestra compañera deja de compartir la pantalla para yo poder compartir la pantalla del texto. A ver si puedo. A ver si me deja. Que no siempre esta máquina me deja. Si no me va a botar de toda la sesión y voy a terminar saliendo de todo. A ver, ya, ahora sí creo. A ver, aquí, compartir pantalla, si está bien. A ver, me voy otra vez a Secondary Drive, sí, aquí estoy, ya, estaba en el texto Lágrima de Vino. Me quiero ir a Déjame robarte un beso. Enlaces, acá está. Bien, creo que sí, ahora ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están viendo Déjame robarte un beso? Sí. Ah, perfecto, muy bien, ya. No sabía si estaban viendo o no. Muy bien. Yo creo que uno de los textos que menos conocemos a partir de los análisis textuales es el texto dramático, ¿verdad? Yo creo que a muchos de ustedes les han encantado estos textos de Luciana González porque son textos cortos, son textos que manejan temas actuales, temas controversiales. Este es un texto sumamente controversial y hay que trabajarlo con mucho tino, con mucha filosofía y haciendo precisamente lo que hacen estos personajes dentro de la obra, ¿no? Dentro de este universo dramático. Yo tengo a dos niñas, ¿no? Y hay que hacer eso, actuar con inocencia, ¿no? Pero esa inocencia también nos debe enseñar a respetarnos mutuamente, ¿no? Y creo que este tema podría servir incluso como un eje transversal para varias áreas, ¿no? A partir de trabajar este texto dramático como lectura, como parte del plan lector, porque ya lo tienen, lo pueden compartir con todos sus alumnos, pueden incluso hacer la dramatización, ¿no? Una versión, ¿no? De puesta en escena de esta obra, ¿no? Si tenemos niñas, genial. Si tenemos niñas y niños, también podríamos hacer los cambios y los arreglos para que el texto funcione. Tienen la suerte de que Luciana González vive en Trujillo, trabaja en Trujillo, entonces en algún momento pueden hablar con la autora y pedirle, ¿no? De repente, si es que están haciendo la puesta en escena, pedirle alguna recomendación, algunos datos, si es que tenemos, ¿no? Algunas dudas, porque nosotros somos maestros, no somos directores de escena, ¿no? No estamos en todos los elementos que debería tener la obra de teatro. Pero voy a hablar de dos aspectos que son fundamentales diferenciar aquí. Una cosa es el texto dramático y otra cosa es la puesta en escena. Entonces tomen nota, por favor. Texto dramático versus puesta en escena.
Cuando yo trabajo el texto dramático, lo voy a trabajar tal cual, es decir, es el texto el que manda. La puesta en escena puede tener cambios, puede tener agregados, me refiero a ambiente, escenario, vestuario, música. ¿Ya? Puedo hacer esos cambios en la puesta en escena, pero en la lectura del texto no. ¿Por qué? Porque es un texto literario tal cual lo es un texto poético, tal cual lo es un texto narrativo. Pero a diferencia de los otros géneros literarios, el texto dramático está escrito para ser llevado a la escena y para sufrir ciertos cambios. Es el único texto, por si acaso, en el que nos vamos a dar la licencia de hacer cambios y el autor no va a venir a demandar al director de teatro y decirle ¿por qué cambiaste mi obra? No pasa eso, porque precisamente ya está establecido que los textos dramáticos desde el inicio de la historia de la humanidad están escritos precisamente para sufrir ciertos cambios cuando son llevados a la escena, ¿ok? Entonces, diferenciamos texto dramático versus puesta en escena. Dos aspectos que tienen relación pero que son diferentes entre sí. Cuando estamos ante el texto dramático, aquí les estoy compartiendo la pantalla del texto que todos ustedes tienen en el Drive. Si desean pueden abrir el texto para que puedan seguirme en la lectura, en lo que les estoy presentando. Ustedes ven que aquí la autora ya ha establecido los personajes, el lugar y el tiempo, ¿verdad? Esto se llama acotaciones de autor, por si acaso. Entonces, cuando leemos un texto dramático, así como cuando leemos el texto narrativo, es importante los personajes, el narrador, el ambiente, igual acá es sumamente importante las acotaciones del autor. ¿Por qué? Porque la autora dice, personajes, Annie, de 14 años, estudiante de un colegio público, Bracy, 14 años, compañera de clases de Annie. Asumimos que ambas estudian en el mismo colegio porque son compañeras de clase, por lo tanto Annie y Bracy son estudiantes de un colegio público. Lugar, aquí está lo importante. ¿Se dan cuenta? Esto no pasa en la China, esto pasa en la habitación de un hospital en la ciudad de Lima. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tengo un lugar y tengo un tiempo, septiembre de 2018. Como decía la colega, ella, ¿no?, va a hacer que los chicos vean el video, escuchen la canción, y yo incluso hasta trabajaría con la letra de Déjame robarte un beso, la canción de Carlos Vives, ¿no?, para que los chicos vayan entrando en atmósfera. ¿Por qué? Porque el teatro es sumamente sensorial. Todos nuestros sentidos tienen que estar cautivos en una puesta en escena y en una lectura de texto dramático. Entonces, esa canción, ¿no?, tendríamos que ver cuál sería la relación de esa canción con la obra que tenemos aquí de Luciana González, porque además se llama igual, Déjame robarte un beso, septiembre de 2018. En ese año, en este espacio, así lo ha situado la autora, y cuando nosotros lo llevemos a la puesta en escena, tenemos que ser plenamente respetuosos de las acotaciones del autor, ¿no? Creo que les comentaba que hace poco he visto una obra, no, dos obras cortas de Julio Ramón Ribeiro, montadas en el Teatro de Lucía, dirigidas por Alberto Isola, que han respetado sumamente toda esa filosofía ribeiriana que tiene este autor cuando maneja estos personajes de época, además, ¿no?, porque plantea personajes de comienzos del siglo XX, y se nota, ¿no?, el trabajo y el cuidado que le ha puesto el maestro, director, actor de teatro Alberto Isola a la obra. Eso es lo que tenemos que lograr cuando trabajamos con un texto, respetar la filosofía, la mirada del autor, las acotaciones del autor. No porque sea un texto de teatro es que yo voy a destruir el texto y voy a poner cualquier cosa sobre el escenario, no. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros chicos, porque nuestros chicos también están en una etapa formativa, y eso es parte del respeto que le tenemos a los autores y a los textos en sí. Luego, una acotación de autor está en esta página que dice acto único, ¿no? Y ahí viene la acotación del autor otra vez. Cuarto aislado y pequeño de un hospital público, con paredes verdes descoloridas. En el fondo, una camilla y un pequeño mueble con un florero. A la mano izquierda la entrada, una ventana con cortinas viejas, ¿no? Fíjense esa atmósfera, ¿no? La atmósfera de un hospital, pues, ¿no? Es que las atmósferas de los hospitales no son nada gratas, ¿no? Eso es cierto. Una silla junto a la cama. Entra Annie muy tímidamente, como si tuviera miedo a interrumpir.
Fíjense, aquí las acotaciones son acotaciones para el actor o la actriz que va a representar este personaje, ¿se dan cuenta? Entonces tiene que saber cómo moverse, qué hay a la izquierda, qué hay a la derecha, qué hay al fondo y cómo además toda esa atmósfera, ese pequeño cuarto aislado en ese hospital de paredes verdes, de coloridas, esa atmósfera es la que yo tengo que crear sobre el escenario para que el público, ¿no?, que va a ver la puesta en escena, o sea, ya el texto versus la puesta en escena, esas características tienen que ser las resaltantes, porque así las marca las acotaciones, en este caso, de la autora Luciana González, ¿no? Y empieza el diálogo maravilloso entre Annie y Bracy. Y yo les recomiendo, es una obra en un solo acto, es una obra corta, pero yo les recomiendo que ustedes hagan una lectura dramática previa con los chicos. Es decir, agarren a 2 estudiantes, si son femeninas mejor, y hagan que lean el texto. Y conforme van a ir leyendo, se van a ir dando cuenta que también aquí, al igual que la poesía, hay que entonar, hay que saber decir, ¿no? Hay que pronunciar bien, por ejemplo, en los diálogos. ¿Y qué hiciste? Pues nada, babosa, ¿qué podría ser? Ir y besarlo. No, qué miedo, me quedé así, hace un gesto de parálisis, ¿se dan cuenta? En medio de la calle, no pude moverme ni un paso más, fue un largo y agotador silencio, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa cuando las acotaciones de autor están aquí dentro del texto? ¿Por qué están las acotaciones de autor dentro del texto? Porque ese es un signo para la actriz, en este caso, que va a representar el papel. Hace un gesto de parálisis, es decir, como que quedó paralizada. ¿Se dan cuenta? Apaguen sus audios, por favor. ¿Hay alguien que tiene el audio encendido? Apaguen sus audios. Escucho ahí bocinas, ruidos. Por favor, si podemos apagar los audios. Bien, entonces también aquí es importante el cómo se lee, cómo se entona, y definitivamente eso no se va a dar en una primera lectura, sino cuando hagamos 2, 3 lecturas. Los actores ensayan meses, ¿no?, un texto dramático para poder llevarlo a la escena. Entonces, si bien nosotros no tenemos tanto tiempo con nuestros alumnos, pero podemos darle 2 pasadas, ¿no?, al texto, hacer que cada 2 grupos vayan leyendo, dividirlos en 2, ¿no?, jugar un poco con estos elementos y hacer una lectura dramática. ¿Por qué se llama lectura dramática? Porque vamos a darle las entonaciones de los diálogos, ¿no? Y en función a eso es que vamos a ir construyendo, si queremos y si podemos, la puesta en escena. Ahí van a ir saliendo los elementos desde esas lecturas de qué vamos a poner en la puesta en escena, qué vamos a hacer, con qué elementos nos vamos a quedar, con qué elementos vamos a jugar, ¿no? Y la obra termina cuando dice: Bracy coge a Ramón, lo observa, sonríe, cae el telón, ¿no? Porque así están siempre los textos dramáticos. El texto dramático termina cuando cae el telón, empieza cuando se abre el telón y termina cuando se cierra el telón. Pero es importante notar que esas acotaciones de autor no solamente son acotaciones para la actriz o el actor, sino también son acotaciones para las emociones, para el vestuario, para las luces, ¿no? Por ejemplo, acá, ustedes ven en paréntesis, dice: corre a abrazar a Bracy mirándola a los ojos, ¿no? Esa es una acotación de autor. Quiere decir algo, pero le cuesta. ¿Se dan cuenta? Esa es una acotación de autor para la actriz que va a representar este papel. Quiere decir algo, pero le cuesta. ¿Cómo te pones? ¿Cuál sería la expresión? Como que tartamudeamos cuando queremos decir algo, pero nos cuesta. ¿Se dan cuenta? Esa expresión es la que hay que trabajar, ¿no? Entonces es importante cuando leamos un texto dramático que los chicos y chicas sepan que las acotaciones de autor están hechas para varios niveles, no solamente para la actriz o el actor, sino también para vestuario, para iluminación, para emociones, para gestos, para movimientos, ¿no? Es decir, son acotaciones de diferente nivel, y eso creo que es importante. La obra es cortísima, tiene a 2 personajes maravillosos como son estas chicas, y quiero, por favor, antes que se me vaya el tiempo, pedirle a mi colega Susi Takanga que por favor nos comparte el videíto que nos ha tenido a bien grabar Luciana González, porque yo la había invitado para que esté unos minutitos hoy con nosotros, pero dadas
las tareas que ella tiene. Ya ustedes saben que ella es actriz, es profesora también, entonces ella está en clases ahora, pero tuvo bien esta tarde grabar un video especialmente para ustedes, así que le voy a pedir a nuestra colega Susi Takanga que tenga la amabilidad de compartirnos ese videíto. No sé si está listo ya para poder compartir, Susi. Un minuto. Sí, por favor, Susi, más bien muchísimas gracias. Lo que pasa es que nos acaba de llegar el video, entonces también tenemos... Ahí está. Hola, muy buenas tardes, soy Luciana. Ahí está. Algo se pasó. Se escuchó bien y luego se cortó. Sí, un ratito. Sí. Me bloquea la computadora. Yo sé, la tecnología no siempre hace lo que nosotros queremos. Hola, muy buenas tardes, soy Luciana González Saavedra y estoy feliz de conocerlos a través de la maestra Eliana. Les pido disculpas por no estar con ustedes en vivo, me habría encantado, pero por cuestiones de trabajo les envío igual mis cariños enormes. Les agradezco profundamente que hayan tocado dos de mis textos. Y bueno, cuando la maestra Eliana me dijo que iba a estar con ustedes, tocándolos, revisándolos, yo me sentí encantada porque qué mejor que los maestros primero para difundir la literatura que hacemos aquí mismo en La Libertad, pero también en un sentido más amplio para analizar los temas, para volverlos más que un tema, una pregunta. Siempre se puede recopilar información nueva, siempre se puede aprender más, así es que yo les voy a dejar mi contacto con la maestra Eliana por si quieren escribirme, preguntarme también, o sea, hacerme llegar su comentario con respecto a lo que sus alumnos me dijeron o a la obra en sí, a lo que ustedes quieran. Yo soy una servidora de ustedes a través de mis escritos, de la literatura, así como lo es la maestra Eliana desde siempre a través de sus talleres, de sus capacitaciones y de lo maravilloso que escribe. Les envío un abrazo enorme, muchas gracias y bueno, hasta pronto. Muy bien, ahí han tenido las palabras de Luciana González, que es la autora de estos textos dramáticos que ustedes tienen en el Drive y que podrán trabajar gracias a su generosidad con sus alumnos. En los textos dramáticos están sus correos electrónicos, sus teléfonos, así que si ustedes quieren comunicarse directamente con ella, si quieren poner en escena alguna de las obras como proyecto ya para fin de año, no lo sé, o como proyecto de fin de año del curso, o como proyecto del plan lector, pues pueden comunicarse directamente con ella. Así que ahí les dejo, tienen ustedes los textos, pueden compartirlos con sus alumnos y creo que han sido textos que han calado, ¿no?, en su lectura en cada uno de ustedes. A ver, nos quedan unos minutitos todavía. Me gustaría que alguna otra persona tome la palabra, alguien que no haya compartido su estrategia de los textos leídos, para que podamos escucharla o escucharlo y tener también ese background, que les voy a poner todo lo que me ha llegado al correo, al Drive, pero veo que acá cuando los llamo nadie participa. A ver, ahí está Elda, que está mandando un cafecito, creo. Elda dice, ahí está, César Rodríguez, adelante. ¿Puedo compartir? Sí, puedes compartir pantalla, César, no hay ningún problema. Está activa la función. Un ratito, por favor. Sí, tranquilo, con calma. La tecnología es mujer, hay que tenerle calma. Justo yo también había leído, había leído la otra obra de la señorita Luciana, que me pareció muy interesante, y es por eso que quiero compartirlo aquí, que es la
la otra obra teatral que es Leonas. Y bueno, yo había planteado algunas estrategias que no solamente se harían con los estudiantes como para que ellos analicen de una manera crítica, sobre todo que es a lo que yo quiero llegar con los alumnos, sino también relacionarlos a lo que, por ejemplo, los estudiantes de secundaria que están muy ligados a la tecnología, a que aprovechen todos los recursos que les da la virtualidad o las redes sociales, y para que eso lo transformen, digamos, en algo productivo de todo lo que se da. Entonces, y también de alguna forma en que algunas estrategias que vayan desde antes de que lean la obra, es decir, porque ahora nosotros sabemos que los estudiantes les cuesta leer, y entonces tenemos que, de cierta forma, como a veces les digo, enamorarlos para que lean una obra. Entonces, yo había compartido aquí, bueno, aquí había hecho mis efectos un poco para... ¡Qué lindo! Para empezar esta obra de Leonas, y bueno, acá tengo algunas estrategias que lo voy a ir mencionando una por una, rapidito nada más. Esta, que es Book Trailer, es algo que no lo hice el año pasado, pero lo hice de otra manera y que me funcionó bastante, que pocas veces hacemos nosotros los profesores, que es como decirles la reseña de todo lo que van a leer. Entonces, el año pasado lo hice a través de diapositivas e imágenes, distintas obras, unas que ellos me habían propuesto, otras que yo les proponía, y armé con imágenes de alguna forma el tráiler o la reseña de lo que se trata la obra. Y entonces ellos comenzaron a elegir cuál era la obra que querían leer. Entonces me pareció muy bonito, y justamente buscando información de estrategias encontré este que se llama Book Trailer, que es elaborar un pequeño video, ¿no? Justamente para enamorar a los estudiantes, ¿no? Aquí yo he colocado, ¿no?, el Book Trailer de la presentación visual de la obra en pocos segundos. Esto nos permitirá crear un impacto visual en los lectores, pudiendo crear la necesidad de leer el texto, ¿no?, para despertar la curiosidad, capturar el interés. Bueno, aquí hay cómo hacerlo también, ¿no? Elaborar el guión, ¿no? Se sugiere que no sea mayor de 3 minutos, porque tampoco es cuestión de aburrirlos, ¿no? Seleccionar las imágenes, hacer las representaciones en video, ¿no? Buscar la música de fondo también, y siempre pues colocar la información importante que es el libro. Aquí yo había visto en internet un ejemplo de Book Trailer de Bajo la misma estrella, y aquí hay uno que yo lo he creado de alguna forma, de manera rápida, nada más, justamente de esta lectura. No sé si lo pueden escuchar. Sí, se está escuchando muy bien. obra en sí, aparte también de la información de la autora, ¿no? Y creo que es importante porque a mí me ha gustado y me impactó esta obra porque, aparte de que es protagonizada por 3 mujeres, revalora justamente a la mujer, el tema se presta a que haya esa discusión, ese debate, ¿no? Acerca del tema, esa relación que hace la autora de las protagonistas con ese documental de Leonas, que me parece fantástico, ¿no? Entonces lo coloqué ahí. Obviamente acá está otro ejemplo, y aquí coloqué en el centro del jinete fantasma. ¿Por qué? Porque se asemeja a un trailer que yo hice hace unos años con los estudiantes. Les pedí que hagan un trailer de algún mito o una leyenda que hayan escuchado. Y o sea,
Acá, bueno, si gustan ya lo revisarán después, no quiero pasarme del tiempo, pero lo hicieron ya con ellos actuando. Por eso yo mencionaba acá que estos book trails los puede hacer el profesor para animarlo, pero también pueden hacerlo los estudiantes para animar a otros estudiantes, ¿no? El otro punto, bueno, esta es la obra, está en el Drive, ustedes lo pueden revisar, es una obra cortísima de un acto, hermosa, es hermosa, les va a encantar, así como la primera que la otra colega habló, ¿no? Hay las tres protagonistas, Jordana, Leoneta y Filita. Lo otro es lo interesante de esta obra es que tiene, nos da momentos para crear nosotros, tiene un final abierto, tiene cosas que nos permiten a nosotros deducir o inferir algunas cosas, ¿no? Por eso es que yo propuse ahí como que crear nosotros nuestras propias ideas y decía, Jordana en varias oportunidades quiere explicar la razón por la que McDonald's. Hay en 2 o 3 partes en donde ella quiere explicar y pasa algo y nunca lo dice. Entonces quizás nuestros estudiantes pueden añadir un diálogo, digamos, como para que Jordana explique los motivos según su perspectiva, según cómo lo vean nuestros estudiantes. Y el otro punto... No se escucha. Sí, algo pasó, ¿no? Listo. Ahí está, Y ya te estamos escuchando. Y la otra parte era crear el final, ¿no? Porque también el final como queda un poco para que nosotros lo descubramos, para que nosotros imaginemos qué es lo que va a pasar con los protagonistas, ¿no? Creo que podría ser una muy buena opción. Lo que decía acerca de la comparación, bueno, aquí he colocado un pequeño, bueno, una pregunta, mejor dicho, dice, ¿por qué la autora hace comparaciones entre las protagonistas y las leonas de un documental? Y sería interesante, bueno, no colocarles todo el documental porque se van a aburrir, pero sí un extracto de ese documental y que lo relacionen y ver justamente cuál es la opinión de los estudiantes, porque justamente yo creo que en la actualidad, más que redacten texto, informes, mejor dicho, o que redacten todo un resumen, lo más importante de destacar en los estudiantes es su opinión, qué piensan, qué es lo que creen, qué es lo que deducen, ¿no? Y me pareció interesante esa pregunta. Otra cosa que me pareció muy importante y que se puede hacer con los estudiantes y para motivar a otros estudiantes es utilizar las redes sociales, en este caso Instagram. Por ahí leí que hay este término que se llama juzgar, que es justamente que cuando han leído una lectura o una obra, los mismos estudiantes traten en sus propias redes sociales de motivar a otros, ¿no? Se toma una foto, ya sea con ellos mismos o solamente con la portada, y aquí escriben toda la reseña o su comentario crítico, obviamente sin darle el final de la obra para motivarlos a leer a las personas. Y existen muchas personas, por ejemplo, esta personita que también tiene en YouTube, si no me equivoco, Cuando Leo Me Enamoro, que es peruana, es una jovencita que te hace reseñas de obras muy, muy interesantes, ¿no? Y podría ser una estrategia para utilizar con adolescentes. Esta obra yo lo había pensado justamente ya sea con tercero, con cuarto, con quinto de secundaria, que creo que se trabajaría fenomenal. Algo que yo hice el año pasado, aprovechando esto de la virtualidad y que ellos utilizan sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, les sugerí, muchas veces seguramente nosotros hemos visto estas cositas, pero no de obras literarias, sino que quizás su signo favorito o su canción favorita, pero quise que lo traslademos un poco a la literatura y que ellos luego de leer, pues pongan en su historia ese tag del libro, pongan el libro que han leído, cuál es la parte que más les gustó, cuál es el autor, y que etiqueten a un estudiante para que él haga lo propio, ¿no? Y aquí, más o menos, ahí puse el ejemplo, porque les pedí que me envíen sus capturas, y es como ellos nos van colocando el libro que leyeron, por qué lo leyeron, y a quién de alguna forma retan para que haga nuevamente el tag, ¿no? Creo que me parece algo sencillo y algo que está justamente, que va a la actualidad de ellos. También, algo que lo hice el año pasado y me pareció fenomenal, es el audiolibros. Es decir, de pequeños, en este caso yo lo titulé audiocrónica porque ellos leyeron crónicas justamente
preciosa en su novela favorita, pero en versión más chiquita, y creo que los estudiantes lo pueden hacer. En este caso lo hicieron 3 personas y iban de alguna manera diciendo alguna parte importante, se subdividieron y se creó, es una crónica, pero ellos lo hicieron en una versión como si estuviera cada personaje que participa lo va contando la historia, y me parece que es una muy buena idea, ¿no? Ahí lo tienen, bueno, no lo voy a poner porque dura algo de 8 minutos, ¿no? Entonces... Pero lo tendremos todos en el Drive. Claro, sí, ahí yo... Otra cosa que también lo hice el año pasado, porque creo que la virtualidad, si bien nos ha traído ciertas dificultades, también nos ha abierto la mente para crear otras cosas, y leí este término que se llama booktuber, que viene de YouTube, ¿no? Entonces, que los chicos hagan sus reseñas y que creen su propio canal. Bueno, en el caso del colegio en el que estoy, yo voy publicando en el canal del colegio, ¿no? Pero ya todos los estudiantes me van trabajando. En este caso, esta es una estudiante mía que lo hace ella hablando, es decir, de alguna forma ella misma, ella explicando todo, pero también puede ser, si hay estudiantes que no les gusta mostrar la cara, entonces a través simplemente de su audio, de la voz, ellos van explicando. Por ejemplo, acá, Metamorfosis, con imágenes van narrando la historia y la reseña, y va contando la historia. Me parece que es una manera que no solamente ayuda a que el estudiante en sí incorpore la información o el conocimiento de lo que lee, sino que también ayuda a que otros se animen a leer, porque ellos lo cuentan a su manera un poco más coloquial, un poco más divertida, ¿no? Bueno, y acá las entrevistas, yo creo que trabajar con los padres de familia, me dice que entrevisten a los padres de familia y que lean también el texto con sus hijos, y creo que una entrevista hecha de sus padres a sus hijos también funcionaría, ¿no? Y ir también por los memes, crear memes, ¿no? Que ellos que tanto observamos los memes, pero que tenga que ver con la obra que han leído. Eso es lo que yo quería compartir, aprovechando justamente de que se había hablado de esta autora, Luciana González, que me parece increíble, recién la descubro, ya quisiera que publique alguna de sus textos teatrales, porque creo que es muy interesante. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, colegas. Espero les sirva. Muchas gracias. Gracias, César Rodríguez, muy bien. Yo creo que todas las estrategias que nos has mostrado ahora, que están estrechamente vinculadas con las redes sociales, son factibles de trabajar por todos los maestros, y ahí ustedes pueden ver que pueden utilizar el YouTube, el Instagram, ¿no? Y todas las plataformas para poder acercar la lectura a nuestros chicos. Y miren ahí los comentarios, si bien César dice que ellos emplean un lenguaje más coloquial, sí es cierto, pero es la manera de ellos de trabajar su texto, y finalmente yo creo que podemos tener redes sociales institucionales, o sea, un canal de YouTube del colegio o del grado, un Instagram del grado, ¿no? Para que de esa forma también lo que se pone allí no sea el producto de todos nuestros estudiantes. Utilizar los memes me parece una idea fantástica, unos memes literarios, se imagina, hay un montón ahí de material para sacar, sobre todo de todas estas obras que ustedes tienen ahora la oportunidad de leer, porque están ahí en el Drive, y que las pueden además compartir con todos sus alumnos, ponerlas en el plan lector de este año, del próximo año, dependiendo cómo se hayan organizado, pero creo que son textos que tocan temas actuales, y también por tocar temas actuales es que hace que se vuelvan textos interesantes de lectura para los chicos, ¿no? Porque sobre todo eso, que ellos disfruten la lectura, o sea, si bien es una obra de plan lector, hay que evaluar esa obra, pero que también sea un goce la lectura, ¿no? Y creo que a través de estas redes sociales, como nos ha planteado César Rodríguez, podemos llegar, ¿no?, a más estudiantes, y quizás hasta intercambiar con estudiantes de otros colegios, de otras ciudades del país o del mundo, y tenemos ahí a muchos chicos que son booktubers, ¿no?, y que les encanta, y creo que en la última feria del libro estuvieron también. Justamente yo creo que no soy el único, varios profesores acá trabajamos en 2 colegios, y yo he aprovechado justamente lo que dice, el compartir tanto la información con estudiantes de un colegio, el colegio de la mañana, con el colegio de la tarde, y funciona muy bien. Exacto.
¿no? Y además yo creo que se está dando mucho énfasis a esto de los booktubers, porque la última Feria Internacional del Libro que se hizo el año pasado, se invitó precisamente a una chica y causó todo un revuelo en la feria, tuvieron que cerrar la feria, o sea, imagínense, ¿no? O sea, que hay seguidores para los booktubers, así que eso puede ser una gran motivación para que nuestros alumnos se conviertan en buenos lectores. Soledad. Sí, maestra. Antes que nada, felicitar al profesor César Rodríguez, que ha traído unas estrategias muy interesantes, muy atractivas para todos, ¿no? No solamente para los docentes, sino para los alumnos. Muy bien, profesor, lo felicito, ha hecho un buen trabajo. Y en cuanto a lo que hablamos de estrategia, dentro de la estrategia también, profesora, quería más que nada aquí acotar que todo el trabajo que ha hecho, por ejemplo, en este caso el profesor César, puede también subirse, ¿no? Que es el blog literario. Dentro de nuestros contenidos temáticos que nosotros trabajamos, también hay un momento donde los chicos crean su propio blog, ¿no? Y tienen los diferentes posts. Dentro de estos posts, precisamente podrían estar las actividades lúdicas literarias, ¿no? Y ahí subirlas. Y usted sabe que estos blogs literarios luego los podemos hacer público. Entonces, así todo el mundo va aprendiendo y también les van dejando su comentario y les van dejando sugerencias, que no solamente puede hacerse con los textos lúdicos, sino también las críticas, ¿no? las crónicas que dijo el profesor. Entonces, al elaborar textos críticos que se van subiendo en función a la obra, ¿no? Entonces, no solamente se desarrolla la parte de la creatividad, la sensibilidad, sino también de lo que es el pensamiento crítico, que es lo más importante que tenemos, ¿no? Y que es lo que más nos falta. Exacto, ¿no? Es lo que es más nos difícil, falta. ¿no? Es difícil. Ese es el nivel más difícil de alcanzar. Y luego terminar de repente hasta con un ensayo, ¿no? Es lo más elevado ya para ellos dentro de lo que es la argumentación. Incluso con la publicación de los textos de los chicos, ¿no? Porque ahora hay muchas formas de hacer libros virtuales, entonces no necesariamente tenemos que gastar un montón de dinero para hacer un libro, sino recoger toda la producción escrita de nuestros estudiantes y en noviembre, diciembre presentar el libro a la comunidad educativa o a la ciudad donde estamos, a la región, ¿no? Y poder hacer estos libros en función a lo que producen nuestros estudiantes en cada uno de los grados, ¿no? Y libros virtuales que se pueden colgar en la plataforma del colegio, del ministerio, ¿no? Y todos pueden. Y tienen la libertad, incluso le decía, de crear su propio blog, ¿no? Exacto. Entonces, imagínense, o sea, se convierte en un editor ya, ¿no? Así es, vamos preparándolos más, ¿no? Por ahí alguno de ustedes ha compartido un enlace de Infolectura, que es de la región de ustedes, de La Libertad. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos aprovechar a los de Infolectura, no sé quiénes están a cargo, pero ellos podrían tranquilamente ayudar a los profesores de colegios a crear sus propios libros y ponerlos en la plataforma virtual y que sea un enlace libre, de libre acceso, de libre descarga, para que todo el mundo pueda descargar el libro que hagamos en cada grado, ¿no? Además, Mil, por si acaso, en Infolectura te dan las facilidades el año pasado y el anteaño. Los autores mismos han estado en conversatorios con mis estudiantes. Ha habido conversatorios y ha habido tertulias con ellos mismos y la verdad es que es muy interesante porque justamente nos dan esa facilidad. Exacto. Y creo que aquí lo podrían utilizar. Exacto, es acercar siempre a los autores con los lectores. Nosotros también trabajamos con Infolectura y se da ahí lo que se llama los encuentros literarios con poetas, ¿no? Donde el estudiante incluso al mismo escritor le presenta sus productos, ¿no? Entonces, todo eso, y los escritores en realidad, algunos de ellos se quedan muy sorprendidos. Lógico, ¿a quién no? La imaginación, la creatividad que hacen. ¿A qué escritor no le va a gustar? De repente, para ir cerrando un poco la participación, no está vinculada con los textos que tengo aquí que usted ha compartido, pero sí me gustaría compartir también un tráiler, ¿no? Para verlo desde otro punto de vista, cómo también se podría hacer y complementar el trabajo tan interesante que ha hecho el profesor César. Sí, que hacen todos ustedes a lo largo de todos los 365 días del año. Adelante, Soledad, comparte rapidito que ya estamos sobre la hora. Son 6:36. La obra es en realidad, fue cuarto año tuvo que leer la obra Aves sin nido, ¿no? Y entonces en función a esta obra Aves sin nido se le dijo, ¿no? Al estudiante que debe de crear un book trailer, en este caso, un trailer. Y ahí es donde los chicos en equipo de trabajo, lo que le decía la vez pasada, que yo tenía otra muestra porque también se escuchan las voces de los jóvenes, en este caso no,
está basada en imágenes, pero aquí, como le digo, uno se convierte en editor, el otro se convierte en productor, el otro de imágenes, y así cada uno tiene una función diferente, ¿ya? Entonces, Excelente, muy bien, Soledad. Sí, yo creo que esos trailers se pueden hacer con cualquier obra, con cualquier nivel, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, creo que todos. Ahora todos están vinculados a la tecnología, así que no tienen excusa. Muchísimas gracias, Soledad, muchísimas gracias, César. Así es, gracias César, gracias Soledad, gracias a todos y cada uno de ustedes. Esta ha sido nuestra cuarta sesión conmigo. Nos vemos el día lunes, que estaré acompañada por el doctor González Montes, experto en Ribeiro, y trabajaremos la última sesión de esta capacitación. Que tengan muy buenas tardes, muchísimas gracias y nos vemos conmigo el día lunes. Cuídense. Gracias, y por favor manden todo el correo para poder subir toda esta información al drive de nuestro curso. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias. Gracias, colegas. Gracias, compañeros.